¿Te sientes desdichado ahora? ¿Ansioso? ¿Agüitado? No importa la razón específica. Podría ser algo en tu relación, algo relacionado con la lana, con tu salud, con tu chamba. Pero la verdadera causa no es la situación en sí, es la resistencia que le ofreces. Y Eckhart Tolle descubrió algo que lo cambia todo. Cuando dejas de resistirte a lo que es, aunque sea por un segundo, el sufrimiento psicológico desaparece. Instantáneamente. No porque la situación haya cambiado, sino porque tú cambiaste en relación a esa situación. En los próximos minutos vas a entender por qué la aceptación no es debilidad, no es resignación, no es tirar la toalla. Es el portal más poderoso hacia el presente. Es la única respuesta inteligente a la vida. Y cuando realmente aceptas, no solo intelectualmente, sino con todo tu ser, accedes a un poder que la resistencia jamás podrá tocar. Has pasado toda tu vida luchando contra las circunstancias, contra la gente, contra ti mismo. Y esa lucha se ha vuelto tan automática que ni siquiera te das cuenta. Es como un ruido de fondo constante, una tensión que cargas a cada momento. Y crees que esa lucha es necesaria, que si dejas de resistirte, de luchar, de intentar cambiar las cosas, todo va a empeorar, que la vida te va a pasar por encima, que te vas a volver pasivo, débil, una víctima. Pero Tolle descubrió lo opuesto, que la resistencia es lo que te hace sentirte impotente, porque mientras te resistes a lo que es, toda tu energía se va a la resistencia y no te sobra energía para la acción inteligente, para el cambio real, para la transformación. La resistencia te atrapa en el problema, la aceptación te libera hacia la solución. Y la diferencia entre estas dos posturas es la diferencia entre sufrimiento y paz, entre impotencia y poder, entre vivir en el tiempo psicológico y vivir en el ahora. Tolle lo explica de forma cristalina. Siempre que no aceptas lo que es, creas un conflicto interno. Una parte de ti dice, esto no debería ser así. Y otra parte, la realidad te dice, pero es así. Y ese conflicto te consume, drena tu energía, nubla tu claridad, te mantiene atrapado en el sufrimiento. Y lo peor, la resistencia no cambia nada, solo le añade sufrimiento a la situación. La situación ya es lo que es. Resistirte no la deshace, solo crea una capa extra de dolor emocional por encima de lo que ya está pasando. Es como tener un achaque físico y quedarte mentalmente gritando, no debería estar sintiendo esto, no es justo, esto no puede estar pasando. Ese grito mental no quita el achaque, lo amplifica, le añade sufrimiento psicológico al dolor físico. Pero espera, porque lo que Tolle reveló sobre la diferencia entre aceptación y resignación va a desafiar todo lo que te han enseñado sobre ser fuerte. Guadalupe tenía un hijo con autismo severo. A los 12 años, él aún no hablaba, tenía crisis diarias, necesitaba atención constante, y Guadalupe luchaba contra el diagnóstico, contra la realidad. Ella lo llevaba a 10 terapias diferentes, buscaba obsesivamente curas milagrosas, se culpaba a sí misma. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Y cuanto más se resistía, más desdichada se sentía, no solo infeliz, agotada, amargada, resentida. Ella veía a otras mamás con hijos típicos y sentía rabia. Ella veía a su hijo y sentía desesperación. Ella veía al futuro y sentía terror, hasta que se agotó, no físicamente, emocionalmente. Ya no podía luchar más, y en ese momento de agotamiento total, algo cambió. No fue una decisión consciente, fue un colapso de la resistencia, y en ese colapso,
por primera vez, ella simplemente aceptó. Mi hijo es así, esto es lo que es. Yo no lo escogí, él no lo escogió, pero es lo que es. ¿Y sabes qué pasó? La paz llegó, una paz profunda que ella no sentía hacía años, no porque la situación cambió. El hijo seguía autista, las dificultades seguían, pero ella dejó de luchar contra la realidad, y en esa rendición, ella encontró fuerza, una fuerza que no venía del ego, sino de la presencia, y de esa fuerza, acciones inteligentes surgieron. Ella dejó de llevarlo a 10 terapias y se enfocó en 2 realmente efectivas. Ella dejó de buscar curas milagrosas y comenzó a celebrar los pequeños progresos. Ella dejó de culparse y comenzó a cuidarse. Y paradójicamente, cuando ella dejó de luchar, el hijo comenzó a mejorar. No se curó, pero progresó más de lo que había progresado en años de resistencia. Aquí está la primera revelación de Tolle sobre la aceptación. No es pasividad, es el fin de la lucha interna. Y cuando la lucha interna para, tienes acceso a una inteligencia mucho mayor que la del ego, la inteligencia de la presencia. Y de esa inteligencia, la acción correcta emerge naturalmente. Así que has confundido aceptación con resignación. Resignación es infelicidad con la situación. Esto es horrible, pero no puedo hacer nada. Es victimización, es derrota. Aceptación es completamente diferente. Aceptación es, esto es lo que es en este momento. Y yo digo sí a esto, no porque me guste, no porque me parezca bien, sino porque luchar contra lo que ya es una locura. Y cuando dices sí al momento, te alineas con la vida. Dejas de crear un mundo paralelo en tu cabeza de cómo las cosas deberían ser y comienzas a lidiar con cómo las cosas son y lidiar con la realidad. Siempre es más inteligente que luchar contra ella. Pero al ego le encanta la resistencia, porque la resistencia crea drama y el ego se alimenta de drama. Él prefiere estar en lo correcto e infeliz a estar en paz y presente. Él prefiere decir, te lo dije, esto iba a salir mal, a simplemente aceptar y seguir adelante. Y puedes ver esto claramente en el tráfico. Estás atorado en el embotellamiento. Es un hecho. No puedes cambiarlo ahora, pero la mente se resiste. Esto es un absurdo. Yo no debería estar aquí. Voy a llegar tarde. Y cuanto más te resistes, más estrés sientes, más tensión, más infelicidad. Pero ¿qué tal si aceptaras? El tráfico está parado. Ok, eso es lo que es. Puedo quedarme aquí resistiéndome e infeliz, o puedo aceptar y usar este tiempo para escuchar música, pensar, respirar. La situación es la misma, pero tu relación con ella lo cambia todo. Y esa es la clave. Tú no controlas lo que pasa, pero siempre controlas cómo te relacionas con lo que pasa. Y la aceptación es la relación más inteligente posible. Pero el truco del ego para mantenerte en la resistencia es más sutil de lo que imaginas y necesitas conocerlo ahora. El truco es convencerte de que si aceptas, vas a dejar de actuar, que aceptación es pasividad, que necesitas la resistencia para tener motivación, y eso es completamente falso. De hecho, es lo opuesto. Cuando te resistes, estás atrapado en el problema. Toda tu atención está en la resistencia, en lo cuánto está mal, en lo cuánto es injusto, en lo cuánto es terrible. Y de esa prisión, ¿qué acción puede surgir? Solo reacción, acción reactiva, compulsiva, viniendo del miedo, de la rabia, del desespero. Cuando aceptas, estás libre del problema psicológico. El problema práctico aún puede estar ahí, pero el sufrimiento psicológico
la resistencia emocional, eso se disuelve. Y de esa libertad, acción consciente puede surgir. Acción que no es reacción. Acción que nace de la claridad, de la presencia, de la inteligencia. A don Roberto lo corrieron de la chamba, 55 años. ¡Qué bronca! El mercado laboral está cabrón y las cuentas no perdonan. Don Roberto entró en pánico, se resistió con todo. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí? No se vale. Le di 25 años a esa empresa y esa resistencia lo dejó paralizado. Se quedaba días sin poder hacer nada, nomás dándole vueltas al asunto, reviviendo mentalmente el despido, planeando venganza, hundiéndose en la lástima, hasta que un buen día don Roberto leyó a Eckhart Tolle y lo entendió. Perdió el trabajo, es un hecho. Resistirse no va a traer el trabajo de vuelta, solo le va a añadir sufrimiento al hecho. Entonces don Roberto dejó de resistirse y aceptó. Me despidieron, órale, ya pasó. ¿Y ahora qué? Y del espacio de esa aceptación emergió la claridad. Se dio cuenta de que ya no quería trabajar para nadie. Quería empezar algo suyo, algo que siempre había querido, pero nunca había tenido el valor de hacer, y así lo hizo. Empezó poquito a poquito, con consultoría freelance, y fue creciendo. 3 años después ganaba más que en el trabajo anterior. Tenía libertad, tenía propósito, y entonces entendió. El despido no fue una tragedia, fue un portal. Pero solo pudo cruzar ese portal cuando dejó de resistirse y aceptó. Y esa es la promesa de la aceptación. No te garantiza que el resultado externo va a ser el que tú quieres. Pero sí te garantiza que no vas a añadir sufrimiento psicológico innecesario. Y de un estado de no sufrimiento surgen posibilidades que la resistencia nunca te permitiría ver. Guarda este insight sobre la claridad que surge de la aceptación, porque te va a hacer todo el sentido cuando te revele el protocolo de 3 pasos que enseña Eckhart Tolle. Ahora vamos más a fondo. ¿Por qué es tan difícil aceptar? ¿Por qué el ego se resiste tan violentamente a la aceptación? Porque el ego se construye de la resistencia, se forma del no. No a la vida como es, no al momento presente, no a lo que es. El ego vive en un mundo mental de cómo las cosas deberían ser, y cuanto más la realidad se aleja de ese debería, más fuerte se vuelve el ego. Por eso es que la gente que tiene muchos problemas, muchas veces tiene egos muy fuertes, porque tienen mucho a qué resistirse, mucho de qué quejarse, mucho contra qué luchar, y al ego le encanta eso. Se siente importante, tiene un enemigo, tiene una causa. Eckhart Tolle cuenta la historia de una señora que conoció, que se definía por sus problemas de salud. Tenía una lista enorme de enfermedades, alergias, sensibilidades, y toda conversación giraba en torno a eso. Su identidad era la señora enferma. Y cuando Eckhart Tolle le sugirió que tal vez la resistencia a los problemas estaba empeorando los problemas, ella se sintió ofendida. ¿Cómo? O sea que debería aceptar estar enferma. Y Eckhart Tolle le explicó: aceptar no significa no buscar tratamiento, significa dejar de añadir sufrimiento psicológico a la condición física. Significa dejar de decir: esto no debería estarme pasando a mí. ¿Por qué yo? Esto es injusto. Esa narrativa mental no cura. Solo crea una capa de sufrimiento emocional por encima del achaque físico. Y la señora no pudo aceptar, porque sin los problemas para resistir, ¿quién sería ella? El ego prefiere existir infeliz a no existir. Y la aceptación es una pequeña muerte del ego. Es el ego diciendo: ya no sé qué hacer, ya no puedo luchar más.
Y en esa rendición la presencia puede emerger. Guadalupe tenía un matrimonio difícil. El marido era distante, criticón, poco cariñoso. Ella intentó cambiarlo durante 15 años. Terapia de parejas, pláticas, ultimátums, pleitos, y nada funcionaba. Él seguía siendo el mismo, y ella estaba exhausta, desdichada, resentida. Entonces Guadalupe tuvo dos opciones: seguir resistiéndose o aceptar. Y eligió aceptar, no porque le gustara la situación, sino porque la resistencia la estaba matando por dentro. Entonces aceptó. Mi marido es así, no va a cambiar, al menos no porque yo quiero que cambie. Esto es lo que hay. ¿Y saben qué pasó? Guadalupe dejó de exigirle, dejó de crear dramas, dejó de esperar que él fuera diferente y empezó a cuidarse a sí misma, a crear su propia felicidad, a no depender de él para su paz. Y paradójicamente, cuando ella dejó de intentar cambiarlo, él empezó a cambiar. No dramáticamente, pero sí sutilmente, porque la presión se había ido. Y sin presión, él tenía espacio para evolucionar a su ritmo. ¿O no? Pero a Guadalupe ya no le importaba. ¿Y el matrimonio mejoró? En cierto sentido, sí. En otro, ya no importaba. Porque Guadalupe había encontrado paz independiente de la situación. Y esa paz no se la podía quitar nada externo. ¿Se acuerdan de la inteligencia que surge de la aceptación? Eckhart Tolle va a mostrar ahora el poder oculto de la rendición al momento. El poder es este: cuando aceptas completamente lo que es, te alineas con la vida. Y la vida tiene una inteligencia mucho mayor que el ego. La vida sabe hacia dónde ir, sabe qué hacer. Pero el ego, con su resistencia, bloquea ese flujo. Es como nadar contra la corriente. Puedes luchar, puedes esforzarte, puedes resistirte y te vas a agotar, o puedes aceptar la corriente. No significa dejar de nadar, significa nadar con la corriente, no contra ella, y vas a llegar mucho más lejos con mucho menos esfuerzo. Y aceptar la vida no significa no tener preferencias, no significa no tener objetivos, no significa no actuar. Significa solamente que no creas sufrimiento psicológico interno cuando las cosas no son como te gustaría. Aceptas lo que es y actúas a partir de ahí. Eckhart Tolle usa el ejemplo de un remero. El remero tiene una dirección, quiere llegar a algún lado. Pero si el río está yendo para otro lado, no se queda en el bote gritando: el río debería estar yendo para donde yo quiero. Acepta la dirección del río y ajusta sus remos. Trabaja con la vida, no contra ella. Daniel quería ser músico. Era su sueño desde niño, pero la vida no cooperó. No tenía suficiente talento para ser profesional. No logró entrar al conservatorio. No pudo vivir de la música y se resistió por años. Es injusto, yo me lo merezco. ¿Por qué otros menos dedicados sí pueden y yo no? La resistencia lo consumió. Se volvió amargado, resentido e irónicamente hasta dejó de tocar, porque tocar sin ser profesional le parecía una derrota. Entonces ya no tocaba y era infeliz, hasta que aceptó: no voy a ser músico profesional, es lo que hay, no tengo suficiente talento, o no tuve suficiente suerte, o la vida tiene otro plan, pero resistirme no va a cambiar eso. Y cuando aceptó, algo se liberó. Volvió a tocar, no como carrera, sino como alegría, y descubrió que hacer música por placer, sin presión, sin necesidad de probar nada, era aún más satisfactorio que el sueño de ser profesional. Y la vida lo llevó para otra dirección. Se hizo maestro de niños y usaba la música en las clases, y se dio cuenta de que estaba tocando las vidas de cientos de niños, no desde un escenario, sino de una forma más profunda, más real, y encontró un propósito.
Un propósito que nunca habría encontrado si hubiera seguido resistiéndose a lo que era. Acabas de descubrir que aceptar no es rendirse, sino alinearse con una inteligencia mayor que el ego. Y esa sabiduría, que pocos canales transmiten sin disfrazarla de positivismo tóxico, está aquí porque hay un campo de presencia que necesita ser fortalecido en este mundo adicto a la lucha. Si sentiste esta verdad resonar, no solo como idea, sino como reconocimiento profundo. El super thanks ahí abajo es más que apoyo financiero, es tú diciendo sí a la aceptación, es tú reconociendo que la resistencia no funciona y que hay otro camino. Cuando le picas a ese corazoncito, fortaleces esa transmisión de conciencia que está intentando emerger en un mundo que cree que luchar es fuerza. Te conviertes en parte de quien esparce presencia a través de la aceptación radical, porque tú no eres solo espectador. Tú eres la propia vida aprendiendo a aceptarse a sí misma y juntos estamos disolviendo el sufrimiento innecesario que la resistencia crea, un momento de rendición a la vez. Ahora te voy a mostrar el protocolo de 3 pasos que Eckhart Tolle enseña para practicar la aceptación radical en cualquier situación. Primer paso: reconoce la resistencia. No puedes aceptar antes de percibir que estás resistiendo. Entonces, cuando haya sufrimiento emocional, ansiedad, agüite, empuria y pregunta, ¿estoy resistiendo a algo? ¿Qué estoy diciendo no en mi mente? Y vas a percibir que siempre hay un no, no a la situación, no a la persona, no al sentimiento, no al momento. Y ese no está creando el sufrimiento. No la situación en sí, sino el no a ella. Segundo paso, siente la resistencia en el cuerpo. No te quedes en la mente pensando sobre la resistencia. Vete directo para el cuerpo. ¿Dónde sientes la tensión? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la quijada? ¿En la espalda? Y a solo siente. No intentes cambiar, no intentes relajarte. A solo reconoce, hay resistencia aquí, hay un no energético en mi cuerpo. Cuando traes conciencia para la resistencia, algo ya comienza a disolverse, porque la resistencia solo puede existir en la inconsciencia. Cuando la iluminas con la atención, ella pierde fuerza. Tercer paso, di sí, internamente, no con palabras necesariamente, sino con el ser. Esto es lo que es, yo acepto, no porque me gustes, no porque bueno, sino porque luchar contra lo que ya es sufrimiento innecesario. Entonces, yo digo sí a este momento, como él es, ahora. Y ese sí no es resignación, es rendición inteligente. Es tú parando de crear un enemigo interno, parando de estar en guerra con la vida. Y de esa paz, acción consciente puede surgir, o no. A veces aceptar es suficiente. A veces ninguna acción es necesaria además de la aceptación. Guadalupe aplicó este protocolo con su suegra. Relación difícil, críticas constantes, intromisiones, falta de respeto. Guadalupe resistía violentamente. Se ponía tensa días antes de las visitas. Explotaba en broncas, se quedaba rumiando después, y nada cambiaba. La suegra continuaba la misma, y Guadalupe continuaba desdichada. Entonces ella intentó aceptar. Primero reconoció la resistencia. Yo estoy diciendo no a mi suegra, no al jeito de ella, no a las críticas, no a las intromisiones. Ese no me está dejando desdichada. Después sintió la resistencia, tensión en el pecho, apretón en la garganta, calor en el rostro. A solo observó, a solo reconoció. Y entonces dijo sí, mi suegra es así. Ella probablemente no va a cambiar. Ella tiene sus propios patrones, sus heridas, su ego. Y yo acepto, no porque me guste,
sino porque resistir solo me hace sufrir, y algo cambió. No la suegra, Guadalupe. Cuando la suegra criticaba, Guadalupe no llevaba más para lo personal. Cuando la suegra se intrometía, Guadalupe establecía límites calmos, sin drama. Cuando la suegra era irrespetuosa, Guadalupe simplemente no se enganchaba. Y lo interesante, la suegra comenzó a cambiar también, no dramáticamente, pero las críticas disminuyeron, las intromisiones suavizaron, como si ella sintiera que no había más resistencia para empujar, y sin resistencia, el conflicto no tenía combustible. Y aquí está uno de los descubrimientos más profundos de Tolle sobre aceptación. Ella no solo te libera del sufrimiento, ella cambia el campo energético a tu alrededor. Otras personas sienten y responden diferente, porque cuando tú no estás más resistiendo, tú no estás más emanando aquella energía de conflicto, de defensa, de lucha, y sin esa energía, el otro no tiene lo que combatir. Es como en artes marciales, cuando alguien empuja y tú resistes, hay conflicto, pero si alguien empuja y tú aceptas el movimiento, usa la fuerza de él. No hay conflicto, hay a solo flujo, y el agresor queda sin equilibrio, porque él esperaba resistencia. Emiliano tenía un jefe difícil, crítico, exigente, imposible de agradar, y Emiliano resistía internamente a cada orden, a cada crítica. Hacía las cosas con furia, con resentimiento, y el jefe sentía esa resistencia y empeoraba. Más críticas, más presión. Emiliano estaba al borde de pedir chance en otra chamba, hasta que decidió hacer un experimento, aceptar completamente, no resignación, aceptación radical. Mi jefe es así, eso hace parte de la chamba ahora. Yo puedo quedar resistiendo y agüitado, o puedo aceptar y hacer lo mejor que puedo a partir de esa aceptación. Y él aceptó, y algo sorprendente aconteció. El jefe suavizó, no cambió completamente, pero las críticas quedaron menos frecuentes, y cuando venían, Emiliano no las llevaba para lo personal. Él veía, es el ego del jefe actuando, no tiene que ver conmigo, y él respondía con calma, sin defensa, sin ataque. Y 6 meses después, el jefe lo promovió y dijo: tú eres el único que no queda a la defensiva. Tú aceptas feedback y mejoras. Por eso confío en ti. Emiliano no estaba intentando ser promovido. Él estaba a solo aceptando, y de la aceptación, competencia surgió, porque él no estaba más gastando energía en resistencia. Toda energía iba para la chamba, y eso fue notado. Ahora, temo una pregunta que todos hacen: ¿y cuándo la situación es realmente inaceptable? Abuso, injusticia grave, peligro real. Tolle dice aceptar eso también. Y la respuesta es sutil. Tú siempre aceptas el momento presente como él es, porque luchar contra lo que ya es no hace sentido. Pero aceptar no significa no actuar. Al contrario, de la aceptación, acción clara puede surgir. Acción de salir de la situación. Acción de establecer límites firmes. Acción de protegerse. La diferencia es que esa acción no viene de resistencia emocional, de furia, de miedo. Viene de clareza, viene de presencia. Y acción que viene de presencia es mucho más efectiva que acción que viene de reacción. Daniela estaba en una relación abusiva, verbal, emocional, a veces físico, y ella quedaba por años resistiendo internamente, desdichada, pero con miedo de salir, hasta que ella comenzó a practicar presencia, y con la presencia vino aceptación. No aceptación del abuso como ok, sino aceptación del hecho: yo estoy en esa relación, esa es la situación ahora. Y de esa aceptación,
clareza emergió. Yo no necesito quedar aquí. Yo puedo salir. No va a ser fácil, pero es posible. Y ella comenzó a planear. Calma. Conscientemente, no en reacción después de una bronca, sino en clareza a partir de la presencia. Y ella salió, de forma planeada, segura, y reconstruyó la vida. Y años después, Guadalupe se dio cuenta. La resistencia me mantuvo atrapada. Yo me la pasaba diciendo, esto no debería estar pasando, esto es injusto, ¿por qué a mí? Y esa resistencia me paralizaba. Cuando acepté el hecho y dejé de resistirme emocionalmente, pude actuar prácticamente. Así que aceptar no significa tolerar lo intolerable. Significa dejar de agregar sufrimiento psicológico a la situación y actuar desde la claridad, no desde la reacción. Y una acción clara siempre es más poderosa que una reacción emocional. Y hay aún más capas que Eckhart Tolle revela, la más profunda, y que pocos realmente entienden, que la verdadera aceptación no es aceptar las circunstancias, es aceptarse a uno mismo, aceptar lo que estás sintiendo ahora, aceptar la emoción que está presente, aceptar el pensamiento que está surgiendo, sin juicio, sin resistencia. Porque la mayor parte de nuestra resistencia no es a las circunstancias externas, es a nuestras propias emociones. Sientes enojo y te resistes al enojo. No deberías estar sintiendo esto. Sientes miedo y te resistes al miedo. Eres débil por sentir esto. Sientes tristeza y te resistes a la tristeza. Ya deja de llorar. Componte. Y esa resistencia interna crea una capa doble de sufrimiento. Primero la emoción, luego el sufrimiento de resistir la emoción. Y cuando dejas de resistir la emoción, cuando simplemente permites que esté presente, algo mágico sucede, se transmuta, fluye a través de ti y se disuelve, porque la emoción bloqueada queda atrapada. La emoción aceptada fluye y libera. Guadalupe tenía ataques de ansiedad, y cuando la ansiedad llegaba, ella se resistía. No, no, no. Yo no quiero esto, vete, respira, relájate. Y cuanto más se resistía, peor se ponía. Hasta que escuchó a Eckhart Tolle decir, no te resistas a la ansiedad, acéptala totalmente. Y la próxima vez que la ansiedad llegó, ella hizo diferente. Ok, la ansiedad está aquí. Lo siento en el pecho, en la respiración, en el corazón acelerado. Yo la acepto. Puede quedarse. No voy a luchar. Y ella se sentó con la ansiedad. No intentó cambiarla. No intentó respirar diferente. Apenas permitió. Y en 5 minutos la ansiedad comenzó a disminuir. Y en 10 había casi desaparecido. No porque ella hizo algo para quitarla, sino porque ella dejó de alimentarla con resistencia. La ansiedad era como un fuego, y la resistencia era el oxígeno. Cuando el oxígeno fue cortado, el fuego se apagó solo, y Guadalupe aprendió: yo no necesito tener miedo de la ansiedad. Yo puedo sentir ansiedad y estar ok. Puedo aceptar la ansiedad totalmente y, paradójicamente, cuando dejo de tenerle miedo, ella pierde poder sobre mí. Y esto se aplica a cualquier emoción: enojo, tristeza, miedo, agüite. Cuando te resistes, quedas atrapado. Cuando aceptas, te liberas. Y la emoción puede fluir a través de ti y disolverse naturalmente. Ahora voy a darte una práctica diaria completa para vivir a partir de la aceptación radical. No como una técnica esporádica, sino como un modo de ser. Por la mañana, antes de comenzar el día, haz una intención. Hoy voy a aceptar lo que es. No va a ser perfecto. Voy a olvidar muchas veces.
pero siempre que recuerde, voy a volver a la aceptación. Siempre que perciba resistencia, voy a reconocerla y a decir sí al momento. Durante el día, usa pequeñas contrariedades como recordatorios: el tráfico, la fila, el atraso, la crítica, el contratiempo. Cada vez que algo no sale como esperabas, reconoce la resistencia y practica la aceptación. Esto es lo que es. Ok, yo digo sí a este momento. Al comienzo va a parecer mecánico, pero poco a poco va volviéndose natural, hasta que un día percibes que la aceptación se ha convertido en tu estado estándar. Y la resistencia es apenas una ocasional nube pasajera. Por la tarde, cuando haya un conflicto, emocional o externo, haz una pausa, respira y pregunta: ¿estoy resistiendo a algo? Sí, reconócelo, siéntelo en el cuerpo y di sí internamente. No necesitas verbalizarlo, no necesitas hacer teatro, apenas una rendición interna silenciosa al momento como él es. Por la noche, revisa el día. Hubo momentos de aceptación, hubo momentos de resistencia, sin juicio, apenas observando. Y si hubo mucha resistencia, no te resistas a haber resistido. Acepta hasta eso. Ok, hoy resistí mucho. Mañana practico de nuevo. Y está todo bien. Felipe hizo esta práctica por 3 meses y percibió un cambio profundo. No era que su vida se había vuelto perfecta. Aún había problemas, desafíos, dificultades, pero él había dejado de sufrir a causa de ellos. Él lidiaba con lo que era necesario lidiar y aceptaba lo que no podía cambiar. Y la gente alrededor notó: estás diferente, más tranquilo, más centrado. ¿Qué pasó? Y Felipe no sabía explicar. Apenas que él había dejado de luchar contra la vida y comenzado a fluir con ella. Y en ese flujo había una paz que él nunca había conocido. Y la revelación final, la más profunda, que Eckhart Tolle ofrece sobre la aceptación es esta: cuando aceptas completamente este momento, descubres que nunca hubo problema. El problema siempre fue creado por la mente diciendo: esto no debería ser así. Pero cuando remueves ese debería, ¿qué resta? Apenas lo que es. Y lo que es siempre es neutro. Siempre es apenas la vida aconteciendo. Tú transformas eso en problema o en oportunidad a través de tu interpretación, a través de tu resistencia o aceptación. Y cuando eliges la aceptación, percibes que la vida no está en contra tuya. Nunca lo estuvo. Tú estabas contra la vida. Y cuando dejas de luchar contra ella, ella revela su benevolencia oculta. Daniela tuvo cáncer a los 38 años. Diagnóstico devastador. Pronóstico incierto. Y ella tenía 2 opciones: resistir o aceptar. Y ella eligió aceptar. No que ella quería tener cáncer, pero ella paró de decir: ¿por qué yo? Esto es injusto. Yo no merezco esto. Y ella aceptó: yo tengo cáncer. Esto es un hecho ahora. Y yo voy a lidiar con esto de la mejor forma posible, sin resistencia interna, sin lucha emocional, apenas aceptación y acción práctica. Y ella hizo el tratamiento, con presencia, con aceptación. Y cuando vino el miedo, ella aceptó el miedo. Cuando vino el dolor, ella aceptó el dolor. Cuando vino la incertidumbre, ella aceptó la incertidumbre. Y a través de todo eso, había una paz profunda. Una paz que no dependía de la cura. Una paz que era su esencia. Y ella sanó físicamente. Pero la cura real no fue del cuerpo, fue de la identificación con la historia. Ella percibió: yo no soy Daniela con cáncer, yo soy presencia.
y la presencia nunca está enferma. Ella apenas observa el cuerpo pasar por procesos y permanece intacta. Entonces aquí está la verdad final. Aceptar lo que es no es sobre las circunstancias, es sobre liberarte de la prisión de la mente que siempre quiere que las cosas sean diferentes. Y cuando te liberas de esa prisión, percibes que tú siempre fuiste libre. Apenas no lo sabías. Bienvenido a la aceptación. Bienvenido al presente. Bienvenido a la paz que independe de las circunstancias. Ahora cuéntame, ¿tú resistes o aceptas? ¿Cuál fue la cosa más difícil que ya aceptaste y cómo tu vida cambió después? Este compartir no es solo un comentario, es la práctica de la aceptación aconteciendo en ti ahora. ¿Te sientes desdichado ahora? Esa pregunta así de directa puede sonar fuerte, pero es necesaria, porque la infelicidad no es un estado permanente, es una señal de que estás identificado con algo que no eres. Eckhart Tolle diría, y yo lo repito, que la raíz de la infelicidad reside en nuestra identificación con la mente, con los pensamientos, con las historias que nos contamos a nosotros mismos. ¿Te sientes desdichado ahora? Tal vez Guadalupe sienta que su chamba la está consumiendo, que su jefe es un ogro y que sus compañeros son unos envidiosos. Tal vez Ramiro esté agüitado porque no le alcanza la lana para llegar a fin de mes, o porque el tráfico en la ciudad lo tiene al borde del colapso nervioso. Quizás Esther se sienta sola, incomprendida, atrapada en una relación que ya no le aporta nada, o tal vez simplemente sientas una profunda insatisfacción, un vacío interior que nada parece llenar. Pero ¿sabes qué? Todo eso son solo historias que tu mente te cuenta y que tú estás eligiendo creer. No eres tu chamba. No eres tu nivel socioeconómico, no eres tu relación de pareja, no eres tus achaques físicos, eres mucho más que todo eso. Eres conciencia, eres presencia, eres la capacidad de observar esos pensamientos y emociones, sin dejarte arrastrar por ellos. La infelicidad es como una nube pasajera. Puede oscurecer el cielo por un momento, pero no es el cielo. El cielo, tu verdadero ser, permanece siempre brillante y despejado, más allá de las nubes. Entonces, la próxima vez que te sientas desdichado, pregúntate, ¿con qué me estoy identificando? ¿Qué historia me estoy contando a mí mismo? Y recuerda, tú tienes el poder de cambiar la historia, de desidentificarte y de reconectar con tu verdadera esencia, con la paz y la alegría que siempre están presentes, aquí, ahora, en este mismo instante. Eckhart Tolle lo explica de manera magistral. La clave está en el ahora, en vivir plenamente el presente, sin aferrarse al pasado y sin preocuparse por el futuro. Porque el pasado ya no existe, es solo un recuerdo. Y el futuro es solo una posibilidad, una proyección de tu mente. Lo único que realmente existe es este instante, este preciso momento. Y en este momento, tú tienes el poder de elegir, de ser feliz. Así que, respira profundamente, siente tu cuerpo, observa tus pensamientos, sin juzgarlos, y date cuenta de que eres mucho más que eso. Eres la conciencia que observa, eres la presencia que siente. Eres la vida misma manifestándose a través de ti, y en esa presencia, en esa conciencia, encontrarás la paz, la alegría y la libertad que siempre has estado buscando, no afuera, sino dentro de ti. Eckhart Tolle lo dice claro, el sufrimiento es opcional. La felicidad es tu estado natural. Solo tienes que recordar quién eres realmente.